Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Enrique? Bienvenido, bien, ¿y tú? Muchas gracias. Ay. No se me vaya a ir. Se me giro Tiene 27 años, ¿no, verdad? No. Ya los pasé hace mucho. Carlos, el día de hoy nos traes pues unos datos muy interesantes sobre el Club de los 27. Este club, como bien lo comentaba, de personas que, bueno, fallecieron, perdieron la vida precisamente a los 27 años. Y esto dentro del universo de la música, ¿no? Es un club al que nadie quiere pertenecer. Bueno, eso pienso, pero la Sí. realidad es que es mucha coincidencia que personas tan importantes, artistas tan importantes, murieran todos a los 27. Y eso no es todo. Fíjate en la primera coincidencia. Desde 1835 han muerto más de 50 artistas a esa edad. El primero oficial de esta lista murió en 1938, Robert Johnson, un jazzista, un bluesero muy famoso. Y de ahí se comenzó a tener esta coincidencia tan desagradable en el mundo de la música. Brian Jones, quien fuera el que juntó a los Rolling Stones y a quien le atribuyen haberle puesto el nombre, qué canciones tocaban, cómo se vestían, qué decían, y que tuvo a bien juntar a los Rolling Stones como una banda que son ahora tan famosos. Sí. Un buen día le dijeron, pues muchas gracias, ya no requerimos de tus servicios, y al mes se murió, tenía 27 años, fue el primero. Él murió ahogado en la alberca de su mansión allá en Inglaterra, y de ahí vino otra gran tragedia de un excelente guitarrista, quizá el más prominente del siglo XX, que es Jimi Hendrix. Claro está. Hay una leyenda y una serie de mitos importantes alrededor de Jimi, porque decían que no tomaba una gota de alcohol, otros dicen que sí, que solamente vino tinto. Sí. El hecho es que fue encontrado muerto en su habitación de hotel por su novia. Ahí empezaron un poco las leyendas, dicen que su manager de alguna manera lo asesinó porque era el beneficiario en su testamento. Ya tenía mucho dinero Jimi Hendrix y todavía queda sin explicación contundente la muerte de Jimi Hendrix. Poquito tiempo después muere Janis Joplin, la primera voz femenina del rock psicodélico, también entrado a la década de los 70. Una mujer muy atormentada, que es una característica muy similar de todos los que venimos mencionando. Todos vienen, sí, se escucha como que en la misma sintonía, ¿no? Personas muy famosas, pero digo, Janis tenía una frase que decía, en los conciertos le hago el amor a 25,000 personas, pero en las noches regreso sola a mi casa. Wow. Entonces eso habla de la soledad, tenía problemas con su pareja, le gustaba también el alcohol y meterse ahí una que otra droga, y también estaba grabando su cuarto disco, la fueron a buscar a su hotel porque no llegaba a la grabación y la encontraron muerta. Y a los poquitos meses después, le tocó a Jim Morrison, el carismático vocalista de los Doors. Ya estaba también un poco harto de la fama. Él siempre quiso escribir, dirigía también un poco de cine. Ser incógnito, ¿no? Sí, se fue a París con su novia, lo encontraron muerto en su bañera. También hace poco supimos de una versión que decía que había unos dealers que dijeron, lo encontraron todavía con vida, pero no llamaron a las autoridades por miedo a que los arrestaran y lo dejaron morir. Hasta aquí, si te das cuenta, todos del Club de los 27 tiene también como coincidencia la letra J en el nombre. Claro, tienes toda la razón. Entonces, esto parece una maldición, Carlos. Pues se presta mucho a, ¿no? Y sabes que hace mucho dinero el hacer documentales de los artistas del Club de los 27. Hay libros, hay uno muy famoso que se llama Las grandes figuras del 27, de Eric Segastout, que es uno de los libros más representativos, que narra la historia de 30 y tantos artistas, porque estos son los más famosos, pero ha habido muchos más. La bajista de Hole, gente de Uriah Heep. Hasta en México tuvimos un caso también de los 27, que es Valentín Elizalde. ¡Ah, caray! Murió asesinado y tenía también 27 años. Y entonces, también ingresó a este club. Al mal club de los 27. Oye, Amy Winehouse, ¿es Y el estilo? ya en la década de los 90
la lista continuó con Kurt Cobain, Sí. que bueno, también un genio de la música grunge, que dejó mucho para la música y que también era una persona deprimida, insegura, aún con todo el éxito que tenían, la fama, el dinero. Hay un estudio de la Universidad de Kentucky que dice que un artista, un músico famoso, tiene tres veces la probabilidad de morir a esa edad que cualquier otro artista, porque es una vida de excesos, de fama, eres muy joven y De no que estás te puedes volver acostumbrado. loquito, ¿no? Pues, si no lo sabes manejar. Yo creo que muchos no lo supieron manejar y terminaron muertos. Muchos Sí. no lo supieron manejar y terminaron, ellos mismos se boicotearon la carrera que tenían. Y como bien dices, después de Kurt Cobain, que también hay un documental muy interesante de él, vino Amy Winehouse. 2 discos y eso le bastó también para dejar marcada a toda una generación. También hay un documental que se estrenó hace un par de años. Extraordinario, por cierto. Muy bueno, ¿lo viste? Sí. Perfecto. Y evidentemente relata la historia. Tú sabes que era una niña insegura, una niña Sí. con problemas, que le llega la fama, malas influencias, un novio un tanto abusivo, y eso crea el caldo de cultivo para, aunque tengas la fama y el talento, si te agarras de algo, ya sea de algún vicio o de una mala amistad, vas a terminar mal. Y esto fue lo que, Claro. lo que le pasó a... Al final este también chico. todo este background de lo que tú platicas, pues es lo que veíamos en el escenario, ¿no? Con Amy Winehouse. Digo, de repente, pues sí, esta vida de excesos, pero sí también sin eso ella no creo que no hubiera podido ser lo que fue, ¿no? Al Justamente. final es esto, parte ¿no? es parte Del del show, paquete, ahora sí, ¿no? claro, ¿no? Son gente muy talentosa, son gente privilegiada, pero justamente ese talento se los da pues el entorno en el que viven, Claro. quizá la soledad, quizá la violencia, ¿no? Y eso es, como bien dices, lo que transmiten en sus letras, en sus Sí. conciertos, y un día termina por acabarse, ¿no? Claro. Con la vida, y coincidentemente pues todas estas personas que nombramos hoy son de este club de los 27 que así está instituido y que esperemos ya no tenga más integrantes ni más Que adeptos. se cierre Que para... se cierre ya, porque lamentamos mucho siempre la pérdida de un artista, ¿no? Claro. Cualquiera que este sea, ¿no? Exactamente, ese talento que se pierde, que ya no vamos a poder disfrutar de él en otra ocasión, sí deja un gran dolor. Deja un gran dolor y creo un yo. vacío, porque la verdad es que las sillas cada vez se quedan más vacías de tanto de los genios que Claro tenemos está. y siempre es difícil reemplazarlos. Y están a 27 años Apenas comenzando, saliendo, ¿no? 3, 4, 5 discos Claro. y ahí se termina su carrera. Pero bueno, eso también sirve para que sean leyenda, ¿no? Eso es todo, claro está. Carlos, Muchas gracias, gracias, Quique. nuestro renegado. Que tengas excelente miércoles. Igualmente para todos ustedes. Nos vemos muy pronto.